Hola a todos, bienvenidos. Comenzamos esta segunda semana donde vamos a focalizar todavía más, vamos a dar otro punto a lo que ya venimos trabajando. Durante esta primera semana pues nos hemos familiarizado con una forma de mirar, intentando observar lo que se mueve dentro, intentando observar qué es lo que se despierta cuando las cosas suceden. Es decir, qué elementos externos movilizan o despiertan, ¿no? Qué figuras, qué formas en nuestra imaginación. Es decir, ver de alguna forma el mundo interno que palpita y que va surgiendo, ¿no? Conforme, bueno, a través de nuestras propias emociones, estados de ánimo, de las situaciones que atravesamos, de lo que nos sucede en el día a día. Y en esta primera semana, en las cosas que ya habéis publicado, pues se ha abierto camino, ¿no? Se ha direccionado de alguna forma lo que os voy a proponer para esta segunda semana. Y tiene que ver con trabajar sobre la constelación personal. Es decir, entendiendo que no somos uno, es decir, que dentro de cada uno, dentro de cada personalidad, hay una multitud que habita, y esa multitud a veces la forma en que se hace más evidente es bueno, en los talleres ha surgido en las publicaciones que habéis hecho, esa contradicción a veces entre el deber y el querer, ¿no? Entre lo que uno siente y lo que uno piensa, entre la dirección que nos lleva la cabeza, la dirección que nos lleva el corazón, ¿no? Estas dualidades están como escenificando de alguna forma, dos figuras polares que se rigen por parámetros diferentes, que tienen su propia autonomía, que tienen su propia orientación, y que internamente provocan conflictividad cuando no están integradas, no colaboran juntas dentro de un mismo proyecto. Entonces, esto sirve como ejemplo, ¿no? Para empezar a observar, empezar a vislumbrar qué figuras, es decir, que conforman esta familia mítica, ¿no? Porque estamos desarrollando esa mitología personal, y entonces vamos a todo lo que serían, o podríamos entender como procesos psíquicos, como tendencias, como incluso miedos, ¿no? Forman parte, es decir, le vamos a dar carácter de figura, porque son fuerzas vivas que intervienen, que emanan desde nuestro inconsciente, y que al ser inconscientes pues determinan en determinados momentos nuestra vida, y más allá de nuestra voluntad personal, ¿no? Irrumpen, y cuando irrumpe la ira, irrumpe la ira. Entonces la idea sería desplegar este mapa interno de nuestra psique, sin intentar censurar nada. Es decir, en un primer vistazo puede que afloren muchas cosas positivas y afloren roles pues con los que nos identificamos, muy poderosos, heroicos, guerreros, roles que son figuras con las que representan nuestra personalidad. Pero hay otra serie de figuras también más desfavorables, por así decirlo, que son las que nuestra propia conciencia reprime, intenta y que tiene que ver con todo lo que socialmente es inconfesable, con el tipo de deseos que no nos podemos permitir como personas civilizadas. Entonces, siempre, todo esto que viene a representar lo que Jung denominó la sombra, ¿no? La sombra, que suelen ser figuras que tienen un carácter más demoníaco, debido precisamente a esta represión, ¿no? Al rostro que adquieren en un contexto social que exige otras actitudes. Entonces, todas las actitudes que tienen que ver con la eficacia, con la resolución de problemas, con este tipo de cosas, ¿no? Van a ser figuras heroicas de nuestra personalidad, y todas aquellas que de alguna forma
eh, no están admitidas en este cosmos, en este orden, pues la propia conciencia la reprime, ¿no? Y van a pasar a formar parte de la sombra. Entonces son como si dijéramos divinidades exiliadas del mundo del nuestro mundo interno, pero que a pesar de estar como soterradas, enterradas bajo tierra, siguen emanando y siguen surgiendo. Por poneros algún ejemplo propio, ¿no? Para intentar entender, bueno, qué figuras viven en uno, qué figuras, entendiendo que son figuras vivas, ¿no? Que tienen autonomía propia, nos habitan. Yo, por ejemplo, he descubierto desde mi experiencia, y sobre todo se me ha hecho claro en los últimos días, una doble pulsión. Hay una pulsión, hay un personaje, por así decirlo, que es como un personaje muy antiguo, que prácticamente va desnudo, que tiene un voto de pobreza, es como necesita lo mínimo, que lo que anhela es construirse una cabaña para irse a vivir a esa cabaña, ¿no? Y en soledad, como retirarse del mundo, está fuera del mundo. Este personaje es un personaje que está pleno, es decir, es un personaje que no necesita de ningún tipo de acción para realizarse porque ya está plenamente realizado, y es una pulsión pues, a retirarse contemplativa, ¿no? A aquietarse, y se me despierta al observar ciertas figuras, pues tanto en fotografía como en cine, es decir, cuando veo la figura del indígena que está en plena armonía con la naturaleza, cuando ves estas fotografías en blanco y negro de los yogis, los chivaístas, que no tienen nada, están prácticamente desnudos, los gimnosofistas, pues este es un personaje, ¿no? Y en contraste hay otro personaje que tiene que ver más con una mentalidad renacentista, es más contemporáneo, es un pensador, tiene bueno, un gran impulso de investigación, de exploración, de descubrir, de llegar al fondo de las cosas, una actitud casi de desarrollo enciclopédico, de bueno, no parar de escribir, de leer, de observar, de crear nuevos mapas, ¿no? Es una figura más social, es una figura que tiende a generar puentes, a generar buenos vehículos para que otras personas los puedan transitar, y de esta personalidad de la que surgen también estos talleres y de la que surge gran parte de mi obra. Pero es porque entendáis que estas dos figuras que se asemejan en que están conectadas, en que ambas tienen una conexión, porque el pensador este contemporáneo del que os hablo es una figura inspirada, está conectada, ¿no? Y este otro personaje antiguo que tira hacia la soledad, que tira hacia el retirarse del mundo, también es una persona que está plena totalmente, ¿no? Pues de alguna forma estas dos figuras son las que configuran mi personalidad como artista, ¿no? Es decir, podría darse una confrontación entre ellas, pero de una manera natural se han integrado y colaboran. Entonces, mi propia personalidad se configura a través de esta ambivalencia, estos dos mundos que ahí se expresan, ¿no? Hay una tercera figura que es femenina, que es la que equilibra este triángulo, y es precisamente la que inspira y la que otorga la sabiduría a estas dos figuras masculinas, ¿no? Estoy un poco contándoos esto como ejemplo por si os sirve de alguna forma para empezar a observaros, ¿no? Cuáles son las figuras que os habitan, ¿no? Esta figura femenina de la que os hablo la llamo la diosa, ¿no? Estas dos esculturas que veis aquí, ¿no? Junto con algunas otras, pues son de alguna forma un modo de culto a esta figura femenina que
Para mí representaría el alma, representaría el inconsciente, representaría el lugar del que viene la inspiración, del que viene la sabiduría, la creatividad, ¿no? Entonces, de alguna forma, estas dos figuras masculinas están al servicio de esta otra figura femenina, que es la que los sostiene, ¿no? Como una especie de madre cósmica, madre divina, y que, bueno, de alguna forma el libro, ¿no? Este libro del Jardín de la Memoria, que casi todos tenéis, pues viene a ser una especie de culto, ¿no? Y de desarrollo de toda esta liturgia de cara a esta figura femenina que en determinados momentos pues también se ha manifestado fuera a través de personas, ¿no? Y aparte de estas tres figuras que os hablo, ¿no? Como muy humanas, hay también en mi caso pues una fuerte vinculación con la manada, una manada de lobos, ¿no? Que bueno, aparece representada en mi propio apellido, Villalobos, Villa de Lobos. Y entonces, bueno, todo esto lo pongo así sobre la mesa simplemente por daros un ejemplo, ¿no? De esta constelación personal, que es mucho más rica y es mucho más amplia, ¿no? Pero que podemos ir destacando como cuáles son las figuras principales que dominan nuestra personalidad, para a partir de ahí por empezar a crear ese mapa interno de nuestra psique, ¿no? Estas figuras personales, estas figuras míticas, lo interesante es caracterizarlas. Es decir, lo interesante es darles rostro. Porque pueden ser intuiciones, pueden ser bueno, ideas vagas, ¿no? De algo que sabemos que nos pasa, ¿no? Patrones, roles que en determinados momentos adoptamos, incluso manías, ¿no? Pueden tener ese carácter a veces positivo, a veces negativo, pero es interesante colocarlas sobre la mesa, ¿no? Igual que yo he colocado estas figuras, darles rostro, permitir que se corporeicen a través de un dibujo, un objeto, que descubrir su nombre. Es decir, no se trata de algo que vamos a inventar, sino algo que hay que descubrir. Es decir, es algo que está ahí, que está funcionando, y que el proceso que os propongo para esta semana es descubrir cuáles son estas figuras, estas fuerzas, estas personas, estas entidades vivas, estos espíritus, como lo queramos ver, estas divinidades que conforman nuestro panteón. Volviendo de nuevo a la analogía de la persona como una cultura, pues si yo soy Grecia, pues voy a descubrir, voy a hacer una arqueología sobre mi imaginario para descubrir cuáles son las fuerzas, como si todas esas fuerzas compusieran mi propio cuerpo, ¿no? Mi propia personalidad se configura a través de todas esas figuras vivas, que cada una representa un rol, que a veces unas y otras están en conflicto, tienen una tensión, pero precisamente lo interesante y el objetivo de este ejercicio es primeramente crear este mapa. El crear este mapa nos va a permitir traer a la conciencia algo que es inconsciente. Al ser inconsciente nos domina, no tenemos ningún control sobre ello, es decir, nuestra voluntad no tiene ninguna forma de ni siquiera de dialogar con estas figuras, ¿no? Porque bueno, hay figuras que pueden ser guías, hay figuras que pueden ser maestros, hay figuras que pueden ser lo que en el chamanismo se llamaría espíritus auxiliares, ¿no? Es decir, entidades que colaboran con el tipo de proyectos vitales, con aquello que realizamos, con el tipo de funciones que desempeñamos. Entonces es interesante generar ese mapa que nos permita poner sobre la mesa, escenificar nuestra propia psique con las fuerzas dominantes que están ahí, y a partir de ahí vamos a conseguir revincularnos. Aquí estoy adelantando, esto no es lo que
lo que vamos a trabajar, ¿no? Durante esta semana, pero la idea es que a partir de generar este mapa podamos generar un cosmos armónico en la integración de todas esas polaridades que nos habitan. El hecho de escenificarlas las trae a la conciencia, hace que emerjan a la superficie, ¿no? Desde el inconsciente, se personifican, adquieren rostro, adquieren personalidad, incluso pueden adquirir una historia concreta, ¿no? Que se nos revele, como diferentes mitos, diferentes relatos. Y a partir de aquí, durante las próximas semanas, la intención es que vamos a hacer una integración de todas estas figuras diversas, ¿no? Para ver de qué manera se entrelazan y de qué manera incluso aquellas que son que nos pueden ser más desagradables, que pueden representar a nuestra propia sombra, aquello que no nos gusta de nosotros mismos, aquello que tememos, que rechazamos, pues precisamente van a empezar a cobrar un valor nuevo simplemente por el hecho de situarlas sobre este mapa de nuestra psique. Así que, ¿de qué forma vamos a trabajar? Yo he traído esto aquí un poco porque vieseis también que podemos... Recomiendo el dibujo, recomiendo el que busquéis el crear las imágenes de estas figuras, es decir, buscar que no tienen por qué ser dibujos figurativos, pueden ser dibujos figurativos si son personas concretas, pero entender que también un mandala es una inteligencia completa, o formas abstractas o objetos que pueden representar estas figuras y que os pueden poner en contacto con estas figuras. Es decir, aquí la expresión juega un papel muy interesante porque el hecho de expresar, de concretar algo que es indefinido a nivel inconsciente, nos va a permitir iniciar un diálogo con esa fuerza, con esa divinidad, con ese espíritu autónomo, vivo, que forma parte de nuestra psique y nos va a permitir iniciar un diálogo del cual nos vamos a nutrir mucho, porque cada una de estas figuras pues contiene una sabiduría que nos... A ver si encuentro la palabra. Es decir, contiene una sabiduría que tiene que ver con nosotros, contiene una sabiduría que nos aporta conocimiento sobre lo que somos, sobre nosotros mismos. Entonces, de ahí la necesidad de activar, ¿no? De dar vida a estos estratos inconscientes y que se conviertan en una especie de desarrollo plástico, mitológico. Así que podemos dibujar, podemos construir objetos, podemos buscar, incluso si hay niños en casa, pues buscar entre los juguetes, puede que encontremos alguna de esas figuras que directamente vengan al caso y representen el aspecto que nos interesa. Igualmente podemos tirar de figurillas que tengamos por ahí, de budas, de incluso imágenes, de recortes. Así que bueno, esta es un poco la propuesta, y ya simplemente para acabar, en relación a cómo procedemos en el grupo, porque esta semana pues, ha habido diferentes formas. Yo en el audio que lancé al principio os proponía hacer una sola publicación durante la semana y el resto de publicaciones hacerlo a modo de comentarios, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Hay personas que han estado, cada vez que han publicado, han hecho una publicación nueva, y cada vez que uno hace una publicación nueva en el grupo, a todos les aparece una notificación y se vuelve accesible para todos, ¿no? Entonces los que han estado publicando a base de comentarios son publicaciones que permanecen ocultas a no ser que vayas a ver los comentarios de la publicación de otra persona. Entonces es interesante que todos nos ciñamos a un mismo esquema, y lo que vamos a hacer durante la semana es abrimos una publicación y vamos a intentar trabajar a través de comentarios sobre esa publicación. Si durante la semana surge
bueno, surge una carpeta de imágenes nuevas, podemos hacer una segunda publicación, pero vamos a intentar hacer las menos publicaciones posibles y trabajar a base de comentarios, ¿vale? Cada vez que queramos publicar un nuevo texto, un vídeo, una imagen, si es posible enlazarlo a base de comentarios en las publicaciones que ya tenemos abiertas, mejor, ¿vale? Porque somos 15 en el grupo y si todos vamos haciendo publicaciones, al final no sé, no permite que se vea la unidad de si cada uno tenemos una, dos o dos publicaciones en las que está todo lo que hemos publicado durante la semana. Permite también que se asocien mejor los diferentes textos, las diferentes imágenes y elementos que vais compartiendo. Así que bueno, este es el segundo paso en el que nos adentramos y nada, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis hacerlo, podéis hacerlo a base de comentarios en esta publicación que yo abro, con la que se abre la semana, y a partir de ahí pues iniciamos esta exploración sobre las figuras internas que nos habitan y vamos a permitir que salgan a la luz, darles rostro y a partir de ahí ver lo que pasa, ver lo que sucede. Bueno, gracias.